¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Muy bien. ¿Se han puesto a muchas pensar gracias. que nosotros por nuestra edad, el lugar donde vivimos... No sé qué has querido decir, pero bueno. ¿Qué? No sé qué has querido decir con lo de la edad. Ah, bueno, somos contemporáneos aquí. Claro. Bueno, es verdad. Ok. Es más, yo me siento joven al lado de ¿Ya ustedes. ves? Es un halago, ¿ok? Pero bueno, donde vivimos, el país, la edad, las cosas que hemos compartido creciendo. De hecho, nosotros tenemos una memoria colectiva, pues, ¿no? Un pasado colectivo. Efectivamente, y la edad, de hecho, más que los años, es el contexto en el que hemos vivido, ¿no? Tenemos recuerdos parecidos de eventos o sucesos que han vivido en nuestra etapa. Como las ¿no? canciones que hemos estado Como las escuchando hace un canciones rato. que hemos estado cantando hace un rato. Por supuesto, y eso está demostrado en estudios antropológicos, etcétera, sociológicos, que la memoria colectiva genera cohesión, genera ciudadanía, genera cambios en la cultura y le da una peculiaridad a cada cultura, región, etcétera. Sí, y justamente para poder seguir hablando sobre este tema tenemos el día de hoy a Agustín Espinosa. Él es un psicólogo social y vamos a poder conversar con él para que nos explique un poquito más de qué va este tema. Agustín, ¿estás ahí con nosotros? Sí, Maca. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo chicos. estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto. Gracias por la invitación. El gusto es nuestro. Cuéntanos, ¿a qué llamamos o cómo podemos definir esto de memoria colectiva? A ver, creo que es importante hacer una precisión desde la psicología porque normalmente la unidad de análisis en psicología ha sido el individuo, ¿no? Y la memoria es un proceso de recordación o de evocación de información, de cosas que nos han ido pasando individual. Sin embargo, cuando analizamos a los grupos como una entidad psicológica, de alguna manera va a ocurrir eso que ustedes ya han estado comentando hace unos minutos, ¿no? Las personas sobre sus recuerdos individuales van a empezar a socializar esta información de lo que es más importante, lo más llamativo, lo más accesible en la memoria, y los grupos empiezan a construir, socializar un conocimiento común e interpretar este conocimiento, ¿no? Y eso, de alguna manera, cuando da cuenta de un conocimiento sobre el pasado de un grupo social en particular, pues se podría denominar memoria colectiva. Agustín, ¿y por qué para la sociedad es importante generar, tener, crear, vivir con memoria colectiva? De hecho, en realidad, todos de alguna manera construimos una narrativa de nuestras vidas individuales y de nuestras vidas en grupo bajo una suerte de historia o de función de continuidad, ¿no? O sea, todos tenemos un nacimiento, todos tenemos una historia de vida y los grupos también, ¿no? Entonces, de alguna manera, la memoria colectiva ayuda a construir esta noción de cuál es el origen del grupo, qué es lo importante para el grupo, cuáles son los eventos que han sufrido o que han hecho que el grupo comparta cosas, que lo han vuelto más fuerte, que lo han vuelto más cohesionado, como también comentaban hace unos minutos. Entonces, de alguna manera, creo que ayuda a construir un sentido de identidad sobre la base de una función de continuidad del grupo. Es esta sensación de mantener un esquema y una narrativa de que tenemos no somos solo lo que estamos en este momento, sino que hay algo que nos da un sentido, que nos da un conjunto de contenidos sobre los cuales vamos a desarrollar nuestras visiones críticas, pero también las que nos generan orgullo, ¿no? Qué interesante, Agustín, y me llamó mucho la atención lo que dijiste hace un rato sobre la psicología social estudia al individuo, ¿no? Y yo como trabajador social entiendo al individuo también como parte de la sociedad y la sociedad construida por el individuo. Entonces, hay en esa relación de identidad individual en relación a la memoria colectiva, ¿hay algo que podamos resaltar? ¿Cómo se relaciona esta identidad individual con la memoria colectiva? Ese es bien interesante porque en realidad, como te digo, estamos construyendo un sentido de identidad con relación a un grupo, pero claro, el sujeto es el individuo. Y nosotros transitamos muy fluidamente entre aspectos de la identidad individual. Yo, Agustín Espinosa, como un sujeto autónomo, con un conjunto de características individuales específicas, pero también transito en elementos que me dan un sentido identitario por ser parte de un grupo. Yo, Agustín Espinosa, como peruano. Yo, Agustín Espinosa, como limeño. Yo, Agustín Espinosa, como psicólogo. Claro. Entonces, ustedes están dando cuenta que este elemento que tiene una incidencia en el grupo genera una identidad en relación al grupo, pero esta identidad alimenta también en esta transición a la identidad individual, ¿no? Las cosas que le pasan a mi grupo me afectan a mí. Claro.
y me pueden hacer sentir orgullo, me pueden hacer sentir vergüenza, no sé, cosas que estén feas en nuestro grupo, pues, o cosas que sean chéveres, y de alguna manera vamos generando un sentido de orgullo, un sentido identitario, colectivo, pero es el individuo el que siente eso, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, en relación a ser peruanos, cada uno de nosotros tiene una interpretación de ser peruanos que tiene algunos aspectos en común porque estamos socializados en escenarios similares, pero también hay interpretaciones distintas que pueden depender de nuestro género, nuestro nivel socioeconómico, nuestra región de origen también. Y eso sin duda tiene una incidencia en la construcción de la identidad individual, ¿no? Buenísimo, Agustín, y reconozco y refuerzo esta parte de la retroalimentación entre el individuo y la sociedad, ¿no? Que uno alimenta al otro y viceversa, ¿no? Muy interesante, pero hay mucha información, hay que hablar en detalle, ¿sí? Pero para seguir hablando de esto justamente, por favor, Agustín, acompáñanos en el siguiente bloque del programa para poder ahondar un poco más, ¿sí? Así que volvemos en el segundo bloque de Cada Día Mejor. Estamos aquí de vuelta en Cada Día Mejor hablando sobre la memoria colectiva. Tenemos a Agustín Espinosa, él es psicólogo social, conectado aún. Agustín, ¿estás por ahí? Aquí estoy a sus órdenes. Perfecto. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo es que podemos construir o constituir, crear y preservar esta memoria colectiva? Bueno, la idea de la memoria colectiva, al menos en psicología social, proviene de un modelo que es el de representaciones sociales, que da cuenta de cómo las personas o los grupos de personas construimos conocimiento de manera colectiva, ¿no? Entonces, esto se da un poco en la interacción entre personas dentro de un grupo social, dentro de una sociedad, y por supuesto también en la exposición a un conjunto de instituciones o agentes de socialización que transmiten determinados contenidos, tanto haciendo saliente el contenido que es importante y cómo interpretarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los chilenos llaman a la guerra del Pacífico, nosotros le decimos guerra con Chile. Ese tipo de matices se pueden transmitir a través de cómo lo hemos ido aprendiendo en la escuela y cómo se van socializando con contenidos a través de esta interacción social y, por supuesto, nuestra exposición a un conjunto de instituciones y actores relevantes que transmitan estos contenidos, por supuesto. Claro, qué relevante eso, lo que dices, actores relevantes. Pero, Agustín, ¿y cómo esta memoria colectiva contribuye a la cultura de paz? De hecho, parte importante de los estudios en memoria colectiva están relacionados a procesos de violencia colectiva y violencia política, ¿no? Porque son procesos que son muy salientes y a los que las sociedades que han estado expuestas a momentos de conflictos complejos, pues en algún momento se recuerdan mucho. La idea de construir una cultura de paz pasa por hacer una lectura crítica de estos procesos de violencia, ¿no? Los procesos de justicia de transición, comisiones de la verdad, por ejemplo, tratan de alguna manera de integrar las distintas narrativas de los distintos grupos que han estado envueltos en este proceso de violencia, ya sea como actores activos de la violencia o como actores expuestos a la violencia, y sobre estas narrativas de las razones por qué ocurrió el proceso, cuáles eran las condiciones estructurales en las que se dio y un poco las consecuencias del proceso, se construye un conjunto de narrativas críticas que una vez que son conocidas en determinados espacios de la opinión pública, permiten que las personas se adhieran a más posiciones relacionadas con mayor defensa de los derechos humanos, claro, mayores actitudes negativas hacia la violencia, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, es como no es la memoria colectiva de por sí la que asegura la cultura de paz, sino es la gestión de la memoria colectiva. Claro. ¿No? Hay posiciones más conflictivas también que podrían exacerbar los procesos de violencia, y hay otras que están un poco orientadas a tratar de construir una narrativa que reconozca el sufrimiento de los grupos, por ejemplo, en los casos de conflictos complejos, para tratar de darles una solución hacia el futuro, ¿no? Un ejemplo interesantísimo de esto es lo que pasó en la Sudáfrica post-apartheid con la gestión de Mandela, ¿no? Que además se puede ver, por ejemplo, en esta película y con los trabajos de John Carlin, ¿no? Que de alguna manera tienen que ver con una comisión de la verdad que integra toda esta narrativa de la violencia desde los distintos actores, la devuelve a la opinión pública, y por eso se empiezan a hacer un conjunto de trabajos de recuperación de la memoria, pero con un sentido crítico, porque también hay grupos que generan una conciencia de violencia que puede estar más orientada
a la animosidad o a la venganza también, ¿no? Y eso es un elemento de gestión sobre todo. Agustín, perdóname. Sí, sí, Qué sí. importante disculpa que te corte, digo, pero qué importante lo que has mencionado, esa frase de, no es que la cultura colectiva genere una cultura de paz, ¿no? La memoria colectiva, sino es cómo se aborda, cómo se traduce, cómo yo la analizo, ¿Cómo la interpretas la también, desmembrano y luego la pongo al público, a la comunidad, para que no tapemos ni metamos debajo de la alfombra, sino saquemos conclusiones para que sigamos creciendo. Ahora sí, Y dale. evolucionando y creciendo. Efectivamente, y con respecto justo a eso, cómo esto de manera social se apuntas hacia lo individual, ¿no? Entonces por ahí va mi pregunta. ¿Cómo la memoria colectiva aporta, digamos, al bienestar individual? ¿Hay alguna relación ahí? De hecho sí hay, o sea, un poco en esta línea que vienen las preguntas previas, ¿no? Si por supuesto se hace una gestión adecuada, crítica de los procesos de violencia o procesos críticos en general, ¿no? Las grandes crisis económicas, otras situaciones traumáticas, por supuesto que esto ayuda a que las personas se adhieran a un reconocimiento republicano en el sentido del otro como un ciudadano de pleno derecho, también orientado a esta suerte de construcción de un bien común que produce a la larga una sociedad más justa, con mejores criterios de justicia procedimental, ¿no? Que todos somos iguales ante la ley, justicia distributiva, que los recursos y la calidad de los espacios, los servicios, les llegan a todos. Y además, con un reconocimiento, un refuerzo del respeto entre ciudadanos, a la larga eso produce mejores indicadores de bienestar social, más confianza entre personas, una conducta más honesta, también unos espacios o sociedades en las cuales tenemos más potencial o más recursos para construir nuestro potencial psicológico, nuestro potencial como personas, y esto produciría pues individuos plenamente desarrollados en un sentido genérico de salud, ¿no? Está como un estado de bienestar, no solo de salud física, sino que sean sociedades más inclusivas, más respetuosas sobre la diferencia que podamos tener en distintos marcadores identitarios, género, raza, región, orientación sexual. Entonces, cuando se trabaja eso, sobre una visión crítica de las cosas que no funcionaron, que eran cuestionables en el pasado, hay, por supuesto, efectos ambivalentes. O sea, la gente al recordar la violencia en el Perú se siente triste, se siente mal, y eso es un costo en términos de bienestar, en términos de salud. Pero también es cierto que la visión crítica hace que se construya, nos permita construir socialmente otros escenarios, otra emocionalidad sobre la base de la esperanza, la confianza, que es importante reforzar, ¿no? Ahí es donde se apunta el camino hacia el bienestar social y hacia el bienestar individual. Claro que sí, Agustín. Agustín, qué crucial, qué trascendental lo que nos has mencionado es abordar la memoria para construir, ¿no? Algo. Claro. Muchas gracias, Agustín. Definitivamente nos deja conceptos claros que de hecho nuestros televidentes van a poder llevarse, sobre todo en situaciones y en escenarios a los que nuestro país se enfrenta cada mes. Muchas gracias, Agustín. Te agradecemos mucho por la entrevista y esperamos estar contigo en otro programa. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. Gracias, Agustín. Esa última pregunta que dijiste sobre cómo afecta, ¿no? Al individuo, yo creo que eso hay que rescatar que sí somos individuos, parte de un colectivo, sí, claro. Y gracias al colectivo también nosotros somos. Exactamente. O sea, hay una interrelación muy estrecha y no podemos hablar de uno sin hablar del otro, ¿no? Entonces hay que entender que parte del proceso de nosotros crecer, evolucionar y entender es también tener esta memoria colectiva y poder, en base a eso, nosotros seguir avanzando. Es parte de nuestra naturaleza, así como es parte de nuestra naturaleza todo esto, es parte de la naturaleza de la televisión, ir a una pausa. Así que ya volvemos aquí en Cada Día Mejor para seguir hablando de memoria colectiva. Regresamos. Estamos de vuelta aquí en Cada Día Mejor con este tema de memoria colectiva que la verdad es algo que a mí me mueve un montón, es parte de mi salsa, es parte de mi carrera y que es crucial comprender la memoria colectiva en cada grupo social, ¿sí? Hay que respetar mucho también lo que cada cultura trae y como aprendizaje, como información y que vive en el día a día.
Y creo que yo rescato quizás 3 palabras importantes de lo que hemos venido conversando con Agustín y lo que hemos mencionado aquí, y es que, como dices tú, el tema del respeto es muy importante, la tolerancia y la empatía también, ¿no? Yo creo que hay que tener estos 3 puntos o estas 3 palabras siempre presentes en todo, ¿no? Pero sobre todo cuando hablamos de temas así de memoria colectiva, porque cada persona y cada comunidad o sociedad ha pasado por diferentes cosas, pasa por diferentes cosas y se experimenta de diferentes maneras. Entonces eso es muy importante, no invalidar eso, ¿no? Claro. Yo leí hace poco a un filósofo francés, Maurice Halbach, decía, la historia no es todo el pasado y todo el pasado no forma parte de la historia, Claro. ¿no? Entonces, qué importante, y esto que tú nos has dicho de la interculturalidad, las diferentes culturas, sobre todo en un país como el nuestro, en el cual existen muchas culturas, muchas naciones, muchas lenguas, muchos idiomas. ¿Cuán importante es esto? Y por eso, para seguir hablando del tema, nada más y nada menos que tenemos a un súper invitado, alguien que trabaja en lo social, Diego Swain, más conocido como Swain. Y yo te quiero empezar preguntando esto. ¿Cómo aquí podemos hacer que en nuestro país, el Perú, que es un país pluricultural, cómo afrontar esto de la memoria colectiva? Porque yo me imagino que no es igual para una persona ayaninca que para un quechua o que para un costeño. Efectivamente. Yo creo que, como decías un rato, Maca, por ejemplo, debemos apelar a la empatía. Claro. Sí, la empatía y la tolerancia, pero la empatía como concepto de buscar comprender cuál es el contexto de la otra persona. Esto que siempre hablan sobre que la empatía es ponerse en los zapatos del otro, ponerse en el lugar de otro. Yo siempre me imagino que es alguien empujando a otra persona para ponerse en el lugar. Y no es eso. No es así. Es la capacidad que tenemos las personas de proyectarnos hacia el futuro, de cómo podríamos nosotros sentirnos o pensar dentro del contexto de esa otra persona. Entonces, este respeto por la interculturalidad, justamente, es lo que nos ayuda a llevar la memoria colectiva como aprendizaje. ¿Qué quiero decir? Si bien cada cultura tiene diferente información, diferente historia, una cultura puede aprender de la otra también para su propio contexto y adaptarla. ¿Sí? Entonces, creo que para nuestro país, con tantas culturas, debemos empezar a reconocer primero la diferencia, pero que esta diferencia complementa a uno mismo y que nos ayuda a crecer y a desarrollarnos. ¿Y tú crees, siendo tú trabajador social y bueno, también siendo profesor y habiendo trabajado con adolescentes, creo que también has trabajado con niños, ¿no? También. ¿Tú crees que esto debería ser algo que se hable desde el colegio, que se inculque en el colegio para que los niños crezcan con esto? Quizás lo ves como algo que no, de repente no, más en la adolescencia y lo harías como una clase teórica o de repente como algo más de expresiones. Mira, me parece súper interesante que digas eso porque, de hecho, en el colegio aprendemos historia, ¿no? Y de hecho la historia es la recopilación de la memoria colectiva. Entonces, sí lo aprendemos. Ahora, ¿cómo nos lo enseñan? Es un tema para otro programa. Así es. Pero, efectivamente, es necesario porque de la memoria se aprende, ¿no? De hecho, un poco lo que les contaba hace un rato, la memoria de manera individual se marca o se fija en nuestra información gracias a las emociones. De hecho, las emociones sirven para muchas cosas, las emociones básicas, y una de ellas es para poder aprender, para que se quede un hecho en nuestra memoria y que nos ayude a evocar ese aprendizaje hacia el futuro. Y esto nos permite, cuando ocurre algo hacia el futuro, saber responder. Claro. Entonces, de manera individual ocurre eso. Y como sociedad somos un organismo, Claro. ¿no? Y como organismo, como un ser vivo grande, ¿no? También hacemos eso, ¿no? Y lo que ocurre socialmente nos afecta emocionalmente y esto nos evoca en el futuro a que cuando va a ocurrir algo, reacciona la sociedad. Claro. Exacto. ¿No? Y dice, hey, aguanta, esto nos ha pasado antes, pongamos una pausa y pensemos, analicemos. ¿Qué y es hicimos importante. y qué podemos hacer, ¿no? Exactamente. ¿O qué no hicimos para solucionar Claro. eso? Esa es otra. Y por eso es importante analizar, ¿no? Y por eso es importante que nosotros aprendamos a analizar, a cuestionar todo lo que hemos aprendido en nuestra casa, en nuestra sociedad, de manera objetiva. A pesar de que la memoria es emocional, Eso. debemos usar la
la razón para poder Eso. tomar decisiones responsables hacia el futuro. La razón Y debe ahí- imperar sobre la emoción. ¿no es Exacto, cierto? y ahí En tiene ese que haber un momento. Hay un equilibrio, ¿no? equilibrio, más que Claro, literal, hay un equilibrio, pero y qué importante y trascendental que lo que tú dices, Chuen, porque a veces nos dejamos llevar por las emociones y es o muy emocional o muy racional, Ajá. ¿no? Entonces, ese equilibrio hace que tú digieras, analices lo que pasó, saques conclusiones de por qué nos equivocamos o por qué lo hicimos bien y no repetirlo en el futuro, ¿no? O tener las herramientas para enfrentar ante una situación similar. Y eso Sí. aporta al bienestar individual Así es. y Y social a la colectivo, vez. exactamente. Y justamente, como nos gusta hablar sobre nosotros temas que a ustedes les interesen, la colectividad, no se olviden que nos pueden escribir en nuestras redes, nos pueden seguir por ahí y nos pueden contar qué temas les gustaría que hablemos, porque como se pueden dar cuenta, nosotros hablamos de una gran variedad de temas. Así es. Desde Creo que vamos a hacer un sorteo para Es quienes salud hacemos integral, comentarios. ¿no? Para vivir cada día mejor. Así es que ya saben, nos pueden seguir por ahí, nos pueden dejar sus comentarios, dudas que tengan y otros temas que les gustaría que hablemos. Porque de verdad, este tema está súper interesante. Uy, ¿tenemos para hablar? Sí. Sí, es de verdad que es para hablar bastante y creo que falta un poquito más de eso, ¿no? Rescatar un poquito sobre de eso. todo como Efectivamente. decíamos en el colegio, en la escuela, había muchos temas tabú, ¿no? Sí, claro. Que no podías tocar porque esto es un pasado que no hay que tocar, Claro. ¿no? Y ahora que ya pues a los 40 años yo puedo leer lo que me plazca y uno analiza y por ver la portada de un libro pueden tildarte de A o Z, pero generalmente eso lo usamos para no cometer esos errores, Sí. para ver, Ujú. analizar la situación como es, ¿no? Y está Por eso bueno es- siempre diferentes puntos de vista. por supuesto. Efectivamente. Por eso la Discutir interculturalidad sin es pelear. importante. Así es, muy importante. En un país tan rico como el nuestro, donde hay miles de culturas y tenemos que reconocerlas como tal, no solo existe una cultura, la nuestra, existen muchas culturas y hay que respetarlas, ser empáticos, tolerantes, como bien dijo Maca, Y respetuosos. y respetuosos. Muchas gracias por estar con nosotros en Cada Día Mejor. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, cuídense. Adiós.